Hola majetes, ¿qué tal? Vamos a seguir hablando de las réplicas que nosotros usamos, ya que al parecer os ha gustado ese tipo de vídeos. Así que me he reunido con mi compañero Burke para hablar de una de las primeras pistolas de gas que adquirimos. En concreto es esta USP Compact de KWA Umarex. Y como podéis ver, aquí el amigo se ha fabricado un maletín bastante currado. ¿Lo hiciste tú solo? Sí, está todavía por terminar. Y también llevas un maletín más grande donde tienes el MP5, todo separado, el cargador, la guía de armas. Bien, y como muchos sabéis, nosotros mismos al principio, ahora no pensamos así, pero al principio nos negábamos un poco a utilizar secundarias de gas. Pensábamos que darían problemas, que serían un gasto, pero desde luego una vez las probamos ya cambiamos totalmente de opinión. Tú, Burke, no sé, ¿tuviste alguna duda en adquirir una secundaria de gas al principio? El rollo por el que me decanté un poco por las de gas es porque probé la de Wset en un campo al que fuimos a jugar y la verdad es que la comodidad de disparar, el realismo y todo el rollo... Pues, sí, que te gustó, vamos, te pareció, sí. Vamos, que te ha pasado lo que nos ha pasado a todos. Sí, que era lo que nos decía la gente, pues que decía, no, una vez probéis el gas en las secundarias os va a gustar. Sí, fue así totalmente. Sí. Y vamos, estamos hablando de una secundaria de la marca KWA. Sí que es verdad que nosotros estábamos tendiendo pues, a adquirir las secundarias de marca KJ Works porque eran más baratas, pero tú te aventuraste a gastarte un poco más de dinero, ¿no? Porque esta no es tan barata. Sí. ¿Qué es lo que te llamó de esta pistola? Bueno, en principio yo no quería una secundaria de un tamaño importante. Entonces, el Craig me dijo que la existencia de la USP Compact y en principio fui un poco reacio porque pensaba que sería demasiado pequeña, pero cuando la vi me pareció el tamaño intermedio un tamaño bastante apropiado y lo cómoda que parecía, porque la empuñadura, si os dais cuenta, en proporción a lo que es el cuerpo de la réplica, pues es bastante grande. Entonces me pareció que era una buena réplica. El meñique se agarra bien, ¿no? La puedes afianzar bien, así con la mano. No pasa lo que nos ocurre a Grey y a mí con la Glock 27, que la coges y parece que se te vaya a escurrir de la mano, ¿verdad? De hecho el cargador tiene la parte de abajo, claro. Aquí la podéis ver. En plano. Tiene la parte en plano y la probé un día y la verdad es que no lo voy a volver a poner porque es bastante más cómodo. Claro, este detalle, ¿verdad? El detalle ese de que el meñique te lo recoja. ¿Y esto venía incluido con los cargadores? Sí, no, con el cargador no, con la réplica. Vale. Con la primera. Con la secundaria ya te viene eso, muy bien. O sea, cada cargador extra viene con el del meñique, no viene con el plano. Y vemos aquí que tienes un total de 2 cargadores, el que venía con la secundaria y uno extra que me compré. Uno que has adquirido, vale. Entonces, a ver, seamos sinceros, los cargadores de las réplicas de gas no es lo más barato del mundo, pero a ti te parece que, no sé, que este tipo de cargadores, que son KWA los dos, supongo, no tienen un precio excesivo o... Realmente, si ya de por sí los de gas son más caros, estos de KWA todavía lo son más. Pero por lo que yo he podido leer en foros, comentarios, incluso vendedores, no suelen dar no suele dar absolutamente ningún problema. ¿A ti te han dado problemas? No, de momento no. Vale, perfecto. ¿Y qué capacidad tienen estos cargadores, más o menos, de bibis? De 21 bolas. 21, no está mal. Y bueno... No está mal, es una compact con un cargador de 21 bolas, que lo que comentaba antes, porque la proporción de la empuñadura te permite a lo mejor un cargador de réplica más grande. Puede ser, sí. Pues... No hemos probado cargadores de este tipo ni nada, hay que decirlo. No. Entonces, ¿tú crees que teniendo 2 cargadores puedes ir bien en una partida? Porque si no me equivoco, tú sueles jugar muchas veces a pistola. Sí, de momento sí. Tampoco eso depende del perfil de cada uno, pero yo no es que sea un quemabolas, entonces suelo ser bastante selectivo. A veces me gusta correr y hasta que no esté en una posición bastante segura no disparo. Entonces, a mí personalmente, de momento con 2, sí, hay veces que se acaba la partida y me toca vaciar porque me han sobrado. Vale, pero vamos a hablar del alcance y la precisión, los FPS de esta secundaria, que es lo que a la gente más le importa. ¿Cómo la ves, Burke? Bueno, en alcance, la verdad es que es una pasada. Yo me quedé sorprendido, el pop-up funciona muy bien y los 20 metros seguros. He jugado partidas solamente con secundaria. Yo diría que más de 20 metros incluso. Sí, pero digamos efectivos, que tú puedes... efectivos, más, claro. Alcance, bueno, tú igual que todas las réplicas, tú siempre puedes hacer un poco de parábola y llega y todo el rollo, pero... Sí, bueno, típico.
pero también precisión, pues seamos realistas, es una arma secundaria, el cañón no es muy largo, entonces... Claro. Pese a que es bastante buena, me gusta mucho porque a los 20 metros responde muy bien. Vale. Pero bueno, yo estoy muy contento, es que no deja de ser una secundaria. Tenemos que añadir que esta fue la secundaria que probamos, la única que probamos después de las Glock de KJ Works. Nos sorprendió muchísimo el acabado que tiene, el marcaje y tal, está muy chula, pero sobre todo cómo funcionaba. Sí que es verdad que luego cuando probamos la Beretta de Tokyo Marui nos sorprendió incluso más aún que esta, pero tampoco se va mucho, es decir, que esta secundaria, que no es demasiado cara tampoco, nos ha parecido muy buena y la hemos recomendado muchas veces a la gente. Conocemos a jugadores que después de probar esta misma en concreto la han adquirido porque les ha encantado y no sé, estamos muy contentos y yo creo que Burke tú no te ha decepcionado en absoluto, ¿no? En absoluto, si se rompiera igual me compraba la misma otra vez. Hay que decir que Burke muchas veces juega con esta réplica, es decir, no usas la primaria, ¿no? Vas a secundaria. Hay veces que me canso de la primaria y directamente voy a secundaria y me da igual el campo que sea, porque si es de larga distancia, el tema es correr, jugar un poco a... Sí, yo doy fe, he visto a Burke pasándoselo como un crío con esta secundaria y no se ha quedado corto en absoluto con sus dos cargadores y lo ha disfrutado, es decir, que está amortizada, eso es seguro. Sí. Vale, hemos mencionado el tema del hop-up, pero me parece que igual hay un pequeño inconveniente, ¿no? ¿Cómo se accede al hop-up aquí? Bueno, el hop-up también es algo que nunca toco, para empezar. Es algo vale. Que realmente lo calibré un poco al principio y que más o menos está bastante acertado y ya no lo he vuelto a tocar desde entonces. Bueno, hay que añadir que eso sí que es un consejo de mucha gente, que se debe bajar el hop-up después de cada partida. Nosotros sí que es verdad que no siempre lo hacemos en las pistolas por el tema de que luego nos cuesta un poco calibrarlas. Lo que quieres decir es que de casa venía bien ajustado, como nos pasaba con las Marui. Vale. Pero vale, cuéntame cómo se ajusta. Porque... Tienes que cargar, la desmartillas, y es una pieza que viene ya incluida en lo que es amigo. La réplica. Sí. Es una pieza que está dentada para que encaje en esta parte de aquí. Vale. Entonces directamente es poner y girar y lo ajustas. Es decir, que necesitas una pieza exclusiva para ajustar el hop-up. Sí. Podrías desmontarla y ajustarlo más cómodo, pero bueno, que es... se puede hacer como cualquier otra réplica, sacarla, quitar el carro. Correcto. Tienes las dos posibilidades, ¿ves? Eso yo no lo sabía. Vale, entonces no es un contra, es un pro, porque te dan la posibilidad de ajustarlo en campo. Sin desmontar. Manipulando algo que puedes manipular con guantes. Eso es. Vale, entonces es una comodidad añadida, eso me gusta. Sin desmontar, sin necesidad de tener a que desmontar. Vale, una cosa que me parece curiosa en la USP Compact, bueno, en cualquier pistola de este tipo, es el botón de extracción del cargador. ¿Te parece cómodo? La verdad es que no noto una comodidad extra solo por el mero hecho de que como soy diestro y siempre busco con el mismo dedo. Sí. Que da igual que lo tenga anulado, que lo tengan los dos y tal. De momento tampoco he tenido el problema de accionarlo por error y que se me pega el cargador al suelo. Vale. Está en un sitio bastante cómodo. Eso es fundamental. Lo cierto es que enseñarlo así por debajo, como se puede ver, es para ambidiestros. Sí, esta pieza. Toda la pieza que por los dos lados podrías accionar. A mí me gustaría añadir, y esto ya viene desde que tenía una secundaria de muelle que era uno USP un poco más grande, pero vamos, el botón era igual, que yo, la mano pequeña y nunca utilizo el pulgar en este tipo de secundaria, utilizo este dedo utilizando la parte que sería para zurdo. A mí me parece, algo ya personalmente, bastante cómodo. El seguro, una cosa que comentábamos, Greg y yo, es que lo accionábamos sin querer. Al encarar, ¿te ha llegado a pasar? ¿Te ha dado algún problema? No, de momento no. Son detalles, ¿no? Manías de cada uno, ¿no? Muy bien. El seguro tiene dos posiciones, digamos, así estaría el seguro accionado, el normal, y esto es para desmartillar. Hacia abajo vale, tiene el sistema de cocking. ¿Se puede hacer ahora mismo? Vale. Ahora acciona hacia abajo y desmartilla. Y entonces el gatillo ahora mismo tiene más recorrido que si estuviera martillado. Sí, claro, evidentemente. Vale, eso está muy bien, es un buen detalle. Vale, vamos a hablar ahora, porque vemos aquí tenemos algunos accesorios que utilizas, ¿no? Accesorios no incluidos. No incluidos, claro. Bueno, pero la réplica ya viene con un riel abajo. Bueno, como se llame. Pero el caso es que lo utilizas, por lo que veo. Tienes aquí... Es un láser láser. Ya que es compact, pues bueno, me interesaba que fuera un láser de
Le dan... pequeñas dimensiones. Sí, es bastante pequeño, le da un poquito más de longitud, pero está bastante bien. ¿Te cuesta accionarlo el láser puesto aquí? La verdad es que había dos posibilidades, el botoncillo que lleva ahí, sí, o digamos la cola de ratón típica. La cola de ratón, amigo, vale. El problema que tiene es que al ser al final va a pasar un poco como en las réplicas, empiezas a llenarlo y al final parece una primaria, ¿no? Sí. Entonces no me gustaba mucho la idea de empezar a tener cables rodando por la... Muy bien. Vamos, que al igual que le has puesto un láser, le puedes poner linterna. Sí. Está guay. Vale, y además aquí tenemos este otro pequeño detalle, cuéntanos. Esto es un poco por seguridad. No es lo más cómodo del mundo, seamos realistas, pero esta parte de aquí, esto que veis aquí, se hace pasar por ahí. Sí. Y entonces la otra parte la llevo cogida al chaleco, de manera que si en algún momento se me suelta la réplica, no llega al suelo. Y si toca el suelo un poco, por lo menos ya amortigua la caída. ¿Has llegado a necesitarlo? ¿Te ha ocurrido? Una vez. Vale, pues... Entonces, bueno, es... Con respecto a esto, Grey y yo, que somos los más pijos de los 4 que estamos aquí, sí que nos pasa mucho que este tipo de detalles no nos gusta, tal, pero es útil. Es decir, a nosotros se nos ha caído alguna vez la secundaria de la mano y esto nos podría haber salvado. Es un buen accesorio. Si ves que no te es demasiado incómodo llevarlo... La verdad, hombre, sería más cómodo no llevarlo, lógicamente, pero la verdad es que, bueno, cuando te acostumbras no es algo que sea lo más incómodo. Bueno, con la cantidad de pijadas que llevamos encima, ya es que al final no podemos hablar de comodidad. Pero estupendo. Pero bueno, Burke, ¿tú la recomendarías para un principiante? Yo, mi conclusión y un poco por mi experiencia con esta réplica, yo sí que la recomendaría, porque es una calidad-precio que, bueno, no es de las más baratas, seamos realistas, pero tampoco es de las más caras. Entonces es una calidad-precio, digamos, de media, que yo creo que cualquiera que empiece a ver eso se lo puede permitir. Y la verdad es que el funcionamiento, el realismo, todo, y está muy bien. Vale, yo personalmente la he probado, yo sí que la recomendaría. No me parece un precio excesivo y, como bien dice Burke, funciona de maravilla, es que está bastante bajo. Vale, pero vamos a hablar de un detalle que ya hemos mencionado algunas veces, le estamos dando vueltas, es una idea, ¿no? Que sería, ¿qué tal si un jugador que está empezando, un principiante, en vez de empezar adquiriendo una primaria, empieza directamente con una secundaria que funcione bien, siempre y cuando juegue en campos en los que no se le quede corta? ¿Tú eso cómo lo ves, Burke, con esta secundaria? Yo, precisamente por lo último que has dicho, yo he jugado en campos donde todo el mundo me ha dicho, tío, ¿solo vas con secundaria? Y yo, sí. Me lo he pasado estupendamente porque sé a lo que voy, sé qué tipo de juego tengo que hacer. Vale. Y o sea, eso para empezar, pero yo, una vez juegas, yo me acuerdo cuando empezamos a jugar, solamente llegaba lo que es la primaria, la secundaria no, y habían zonas en las que yo no podía entrar. Había zonas en las que yo quería pasármelo bien y no podía. Por eso mismo, yo ahora que ya tengo esta secundaria, justamente es todo lo contrario. Dices, tenía que haber empezado quizá por aquí, haber aprendido a jugar por todas partes. Y después de ese punto ya haber pasado a una primaria y ya buscar otro tipo de juego. Entonces la idea que estamos dando en general es, basado en nuestra experiencia y teniendo en cuenta que estamos hablando de un campo en el que no se te quede corto, una secundaria, la idea es de básicamente empezar adquiriendo una secundaria una que no tiene por qué ser la más barata, una que tenga buena relación calidad-precio, pero que sea buena. Disfrutarlo, porque realmente, como tú bien has dicho, juegas simplemente con secundaria muchas veces y luego ya, con esa experiencia que has ido ganando en esas primeras partidas, ya sabes tú elegir correctamente la réplica primaria. Es una idea que nosotros tenemos basado en nuestra experiencia y nos parece que puede ser útil para algunos. Un desarrollo que creo que es sí. Podría estar bien. Sí que es verdad que hay algunos campos donde te quedas corto con una secundaria. Eso es totalmente cierto. Sí, pero también es poco porque a mí no me importa correr, me gusta... Claro. Entonces, eso depende de cada uno, ¿no? Pero incluso campos donde la distancia es brutal, yo he corrido, tienes que zigzaguear, tienes que ir buscando las trincheras para ponerte a cubierto... Bueno, si eres jugador tipo culo inquieto, desde luego no es un problema, pero sí que es verdad que hay otros que no. Depende de cada uno, yo hablo un poco por mí. Claro.
Vale, pues en resumen, que sí que recomendamos esta secundaria, nos ha gustado mucho, nos ha parecido que tiene buena relación calidad-precio, así que eso es todo por ahora. Ya seguiremos hablando de otras de nuestras réplicas o ALDs. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like porque así nosotros sabremos si queréis que sigamos hablando de este tipo de cosas. Nos vemos.